Bueno, pues arrancamos este webinar. Muy buenos días a todos. Lo primero, agradeceros vuestra presencia en el foro de aquí de hoy y presentarme. Mi nombre es Rocío Luque, sectorial líder de turismo en FI Group. Y el objetivo de este webinar es principalmente presentaros las oportunidades de financiación en actuaciones de eficiencia energética en alojamientos turísticos. Concretamente nos referimos a la reciente pasada publicación de las órdenes de bases que lanzó el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en abril, ¿no? Esta convocatoria es una convocatoria que quizás nos pueda sonar o es bastante similar a otra denominada PRE, que sin duda alguna es bastante conocida por el Instituto de Diversificación y Ahorro Energético y con la cual pues tenemos bastante experiencia dentro de FEI Group. Por lo tanto, pues queremos hoy trasladaros todas estas bondades y beneficios que tienen. A fin de cuentas, lo que queremos es aportar una clara visión de los principales puntos de la convocatoria, trasladaros quiénes son los principales beneficiarios de la misma, actuaciones financiables, requisitos, intensidades de financiación y daros esos principales tips y cuestiones que son relevantes para presentar una propuesta. Entonces, también daremos un pequeño slot al final para que trasladéis esas cuestiones que os puedan surgir, algunas que ya nos hayáis trasladado y todo lo que queráis poner encima de la mesa. Entonces, sin más dilación, paso a presentar lo que sería el equipo de FEI Group que va a dirigir esta presentación. Tenemos con nosotros a nuestra compañera Raquel Santos, Strategy Granter experta en turismo sostenible, Paula Medina, directora del Departamento de Fiscalidad Inmobiliaria, Buenos días. Miriam González, buenos días, responsable del Departamento de Eficiencia Energética. Y además también contamos con la participación de Ana Isabel Díaz, responsable en el área de gestión de ayudas de energía, ex evaluadora del organismo EDAE y bueno, también con gran experiencia en la presentación de esta tipología de ayudas. Así que sin duda, Raquel, la presentación toda tuya. Gracias, Rocío. Vale, a ver. Vale. Bueno, pues como ha comentado Rocío, la línea de ayudas que os vamos a presentar hoy forma parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, que como sabéis pues está financiado con los fondos europeos Next Generation y concretamente esta línea de actuación forma parte del componente 14, que es el plan referente a la modernización y competitividad del sector turístico. Sabéis que dentro de este plan de modernización del sector turístico hay diferentes líneas de acción, que son las que veis aquí, pero concretamente estas actuaciones en pro de la eficiencia energética de los alojamientos turísticos pues enmarcaría en lo que es la estrategia de transición verde dentro del sector. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, pues como ya un poco he mencionado, el objetivo de la convocatoria es incrementar la competitividad de las empresas turísticas, pero específicamente de los alojamientos, que son el objeto de la convocatoria. ¿Y cómo incrementamos esta competitividad? Bueno, pues incorporando elevados estándares en materia de eficiencia energética, que lo que nos van a permitir es no solo reducir la huella de carbono, sino también los costes energéticos. Toda la información referente a la ayuda la podéis encontrar en la resolución del 31 de marzo de 2022 de la Secretaría de Estado de Turismo del Ministerio de Comercio y Turismo y que posteriormente se publicó el día 7 de abril en el BOE. A ver, no me pasa. Perdonad que va con un poco de retraso. Quiero ir a la anterior.
Bueno, el presupuesto global de la convocatoria son 170 millones que se distribuyen entre las diferentes comunidades autónomas con distinta intensidad, ¿no? Pues en base a unos criterios como pueden ser el número de alojamientos, el volumen total de habitaciones o capacidad de acogida de turistas, etcétera. Entonces, las comunidades que más presupuesto van a recibir son las que veis aquí. Concretamente, Andalucía va a recibir más de 27 millones de euros, Cataluña más de 26 millones de euros, Canarias 16 millones y medio de euros, Castilla y León también más de 16 millones de euros, Valencia casi 14 millones de euros y Baleares casi 13 millones de euros. Las comunidades que no he mencionado estarían por debajo de los 10 millones de euros. ¿Y quiénes pueden optar a estas ayudas? Bueno, pues dos tipos de beneficiarios. Por un lado, los propietarios de edificios destinados al alojamiento turístico y, por otro lado, empresas explotadoras, arrendatarias o concesionarias de edificios que se destinen a alojamiento turístico. Como os decía, empresas turísticas en general no es el foco de la convocatoria, sino solo los alojamientos turísticos. Sabéis también que cada comunidad autónoma maneja unas categorías de alojamientos turísticos diferentes. En cada uno de los registros, pues las tipologías que se contemplan son distintas y, por tanto, tendremos que ir a la convocatoria específica de cada comunidad autónoma para saber exactamente qué tipologías estarán incluidas en la ayuda o no. Podéis consultar también todas las tipologías que se contemplan a priori en el anexo 7 de la resolución de las bases de esta ayuda. Y bueno, tened en cuenta que no solo el foco son los hoteles, sino también campings, albergues, casas rurales, apartamentos, etcétera. Las características principales de la ayuda que tenemos que tener en cuenta es que es una subvención a fondo perdido. El régimen de concesión es la concurrencia simple, es decir, se concede por orden de solicitud hasta que se agotan los fondos. Además, puede ser compatible con otras ayudas y, dependiendo de la convocatoria específica de cada comunidad autónoma, existirá o no la posibilidad de que podamos combinar esta subvención con un préstamo blando. Siempre, en cualquier caso, tendremos que cumplir el efecto incentivador, es decir, solo podremos solicitar subvención para aquello que no hayamos iniciado previamente a la solicitud. Es decir, cualquier actuación que tengamos iniciada previamente a la solicitud no será subvencionable porque se rompería este efecto incentivador. Además, también dependiendo de cada convocatoria de cada comunidad autónoma, podrá existir o no posibilidad de anticipos previos a la solicitud de hasta un 100% con garantías. Y también podrá existir la posibilidad de que se establezcan algunos límites en las intensidades por el marco de minimis o por otro marco regulatorio. Pero, como os decía, tendremos que esperar a la convocatoria de cada comunidad autónoma. Y ahora mi compañera Paula os explicará las condiciones de estas ayudas. Muchas gracias, Raquel. Buenos días a todos. Pues paso a comentar las condiciones que hay que cumplir para poder optar a estas ayudas. Como decía antes mi compañera Raquel, las actuaciones deben realizarse en edificios o complejos turísticos, con lo cual el uso que disponga debe ser el turístico. Esto debe comprobarse en la correspondiente licencia expedida por la comunidad autónoma, pero que es una cuestión que quedará sujeta a ver cómo lo regula también la comunidad autónoma para su justificación. Otro de los requisitos es el año de antigüedad, que deberá ser anterior a 2007. Esto puede verificarse a través de la sede electrónica del catastro. Advertiros que puede darse la situación que, aunque el año real de construcción sea 1980, tras una reforma este año de antigüedad varíe y con lo cual no cumpla este requisito, no pudiendo entonces optar a la subvención. Otro de los requisitos que debe cumplirse es la reducción en energía primaria no renovable en un 30%. Esta reducción se justificará con los certificados de eficiencia energética, comparando la situación antes y después de ejecutar el proyecto.
Como sabréis, lo que recoge el certificado energético es todo lo que tenga que ver con la demanda térmica del edificio y con lo cual es lo que realmente se busca reducir. Más adelante comentaremos mediante qué actuaciones se puede reducir esta demanda térmica. En relación con lo anterior, hay un segundo requisito que también se recoge en el certificado energético, en el cual se debe justificar un salto de letra medido en la escala de emisiones de CO2. Y como último requisito, y también derivado de las exigencias de economía circular que aplican a todos los fondos europeos, debe cumplirse que al menos el 70% de los residuos de la construcción y demolición no peligrosos deberá someterse a procesos de reutilización, reciclaje y valorización, de forma que puedan reutilizarse estos residuos. Con lo cual es una cuestión que debe tenerse en cuenta a la hora de configurar los proyectos. Ahora pasamos a comentar lo que no es subvencionable, ¿vale? La realización de edificios de nueva construcción no son subvencionables. Al final lo que se subvenciona es que se rehabilite un edificio, con lo cual si se construye un edificio nuevo o bien un edificio dentro de un complejo, debería considerarse hacer un proyecto fuera de lo que sería la propia rehabilitación del resto de edificios, porque si no, efectivamente, no podría ser subvencionable el proyecto. Tampoco son subvencionables las intervenciones en edificios existentes que supongan una ampliación, tanto de superficie o volumen, porque bueno, la convocatoria es clara en este punto y es que no se puede ampliar la superficie del inmueble ni aumentar su volumen, quedado excluidos los inmuebles en esta situación, ¿vale? Además, no es subvencionable las intervenciones en edificios existentes que lleven un cambio de uso. El uso que es subvencionable es turístico y este debe mantenerse tanto antes de la actuación como después. Ahora daré paso a mi compañera Ana Díaz, quien os comentará las actuaciones elegibles. Gracias, Paula. Pues ahora vamos a comentar lo dicho, las actuaciones que se financian con esta convocatoria de ayudas. Como ha comentado antes mi compañera Rocío, para los que conozcáis la anterior convocatoria de PRE, que era ejecutada por IDAE, esta convocatoria de ayudas es prácticamente una copia de la anterior, ¿vale? La ejecuta otro ministerio, pero al final las fases reguladoras y las actuaciones subvencionables son las mismas y al final son todas aquellas que buscan una reducción de la demanda energética del edificio, tanto de la parte térmica como del consumo eléctrico asociado a las instalaciones de climatización o iluminación. Entonces, podríamos distinguir tres tipologías de actuación. Por un lado, cualquier tipo de mejora en la envolvente térmica del edificio. Aquí entraría pues, cualquier inclusión de aislamiento térmico en las fachadas o en las cubiertas. También cualquier sustitución de las carpinterías y los vidrios de las ventanas de los inmuebles o cualquier otro tipo de solución arquitectónica que conlleve una reducción de la demanda térmica del inmueble. Por otro lado, tendríamos la tipología de actuación 2, que sería todo lo relacionado con las instalaciones de climatización, tanto de calefacción como de refrigeración. Lo que se busca aquí es, obviamente, en línea con todas las políticas europeas y de España, es descarbonizar el sector edificatorio. Esto quiere decir que se busca la sustitución de instalaciones que consuman combustibles fósiles, ya sea gas natural, gasóleo o lo que sea, por otras que sean de carácter renovable, es decir, pues que al final consuman de manera eficiente electricidad o directamente se alimenten con energías renovables como solar o biomasa. Entonces, dentro de esta tipología de actuación no podríamos tener en cuenta ningún tipo de mejora de las instalaciones de combustión fósil. Nos olvidaríamos aquí de cambiar una caldera antigua por una nueva que siga consumiendo gas natural. Esto no es financiable. Y tendríamos que ir a la sustitución de este tipo de instalaciones para la inclusión de energía solar térmica para satisfacer las necesidades de agua caliente sanitaria o de climatización de piscinas, energía geotérmica, la inclusión de biomasa o también se incluiría aquí todo lo que es aerotermia, hidrotermia y otras soluciones energéticamente eficientes como sería ventilación forzada, recuperación de calor, etcétera, pero siempre con un alto grado de eficiencia energética para que pueda ser considerado renovable.
Y también en esta tipología de actuación se incluiría todo lo que es la monitorización de los consumos y el control automático de las variables térmicas, ¿vale? Por último, tendríamos la tipología de actuación 3, que sería toda la mejora en los sistemas de iluminación. En este caso, pues también entraría la sustitución de luminarias por unas más eficientes, la reubicación de las luminarias para al final consumir menos, y igualmente se incluiría cualquier tipo de inclusión de sistema de control remoto y automático de las instalaciones de iluminación. Entonces, en los proyectos que se presenten a esta convocatoria podremos incluir una de estas tipologías de actuación o varias, y en su conjunto, con una de ellas o con varias de ellas, tendremos que alcanzar los requisitos mínimos de la convocatoria que os ha comentado antes Paula, que recordemos que son un 30% de consumo de energía primaria no renovable y un salto de letra en la escala de emisiones de CO2. Esto es importante porque efectivamente, para conseguir esas cantidades de ahorro tendremos que ir a proyectos de una importante relevancia en nuestro inmueble. Con una simple sustitución de una parte de la iluminación seguramente no lleguemos a estos requisitos mínimos y tendríamos que ir pues, a un proyecto de un alcance algo mayor. Entonces, estas tipologías de actuación contaría cada una de ellas con unas intensidades de ayuda distintas. Para cada una de ellas tenéis el cuadrito aquí abajo, contaríamos con una ayuda base. Esto quiere decir que se financiaría con este porcentaje los costes asociados a esas tipologías de actuación. Recordemos que podemos llevar a cabo una sola o varias de ellas, pero a cada una de ellas le aplicará una intensidad de ayuda distinta. Y luego tendríamos una ayuda adicional que podríamos incluir a cada una de estas actuaciones dependiendo del resultado energético que tengamos en el edificio, puesto que, como sabéis, el salto de letra mínimo exigido es de una letra, pero si llegásemos a conseguir una calificación mayor de 2 saltos de letra, una calificación B o A, la intensidad de ayuda sería mayor y serían sumatorias. Y también podríamos tener una intensidad de ayuda adicional asociada a la actuación integrada. Esto quiere decir que si se lleva a cabo dos tipologías de actuación en vez de una, pues podremos llegar a sumar además esta intensidad de ayuda. Esto es por así decirlo, el cuadro base de intensidad de ayuda, ¿vale? Pero sí que es cierto que si alguno de vosotros habéis podido echar un vistazo al documento de la resolución, se hace mención a que dependiendo de la tipología de empresa y la ubicación del alojamiento, tendremos ciertos límites en las intensidades de ayuda a percibir. Esto deriva de la aplicación de los reglamentos de ayudas de Estado europeos, por los cuales pues, se limita las intensidades de ayuda que puede recibir una empresa con actividad comercial. Por lo tanto, a pesar de que veamos que en el cuadro anterior las intensidades de ayuda son muy interesantes y que se pueden llegar a alcanzar intensidades muy altas, tendremos que tener en cuenta que estaremos limitados por estos reglamentos. Por un lado, tendríamos una intensidad máxima de ayuda a percibir por las grandes empresas del 30%, que se puede aumentar para medianas empresas hasta un 40% y para pequeñas empresas hasta un 50%. Y además, estas máximas intensidades de ayuda se podrían ver incrementadas según la ubicación del inmueble. Existe también por la normativa europea una caracterización de las regiones, en concreto de España, que dividen las poblaciones en zonas asistidas con nivel de vida normalmente bajo o con situación de desempleo y otras zonas que, estando más desarrolladas, siguen teniendo necesidades de desarrollo económico. Pues bueno, estas zonas podrían aumentar la intensidad de ayuda máxima para cada tipología de empresa en un 15% o en un 5%. Os hemos puesto aquí un cuadro de las regiones o comunidades autónomas que cumplirían con estos requisitos para que lo tengamos en cuenta, que un inmueble ubicado, pues, por ejemplo, en Canarias o en Andalucía recibirá pues, una ayuda superior que a uno situado, por ejemplo, en Asturias. Y bueno, por último comentar que también se menciona en la resolución que se podrían llegar a alcanzar intensidades de ayuda máximas del 100%, o sea, cubrir todos los costes subvencionables, siempre y cuando la comunidad autónoma decida aplicar el régimen de minimis a sus convocatorias.
Esto quiere decir que nos olvidaríamos de las intensidades máximas por tipología de empresa. Podríamos llegar a un 100%, pero siempre limitados al límite que establece el régimen de minimis, que ya sabéis que es 200.000 euros por empresa y en 3 años fiscales, con lo cual realmente esta parte no interesaría mucho, aunque veáis ahí un 100% de ayuda, y lo lógico es que las comunidades autónomas se acojan al reglamento de exención por categorías que aplica estos límites por empresa y que según el ahorro energético que consigamos, la tipología de empresa y la ubicación, pues las intensidades de ayuda podrán ser mayores o menores. Y a continuación vuelvo a dar paso a mi compañera Raquel, que os va a explicar cuáles son los costes subvencionables y el procedimiento que habría que llevar para solicitar una ayuda de esta convocatoria. Gracias, Ana. Bueno, pues aquí podéis ver un poco cuáles serían los gastos que podríamos incluir dentro de esta subvención, que por un lado serían todos los costes relacionados con la propia ejecución de las obras y de las instalaciones que vayamos a instalar y a renovar. También, obviamente, pues la inversión que necesitemos hacer para estos equipos y materiales necesarios, pero además otros costes que sean necesarios para el procedimiento en sí de solicitar la subvención, ¿no? Como pueden ser pues, los certificados de eficiencia energética, los costes de solicitud y justificación de la ayuda, los informes que necesitemos, auditorías, redacción de proyectos, dirección de obras, etcétera. Hay que tener en cuenta, por otro lado, que hay costes que no serán elegibles y son los que tienen que ver con licencias, impuestos, tasas o tributos, excepto en el caso del IVA o el IGIC, que serían susceptibles y no pueden ser susceptibles de recuperación o compensación total o parcial. Y por último, os contamos los plazos que tendríais que tener en cuenta tanto para solicitar la ayuda como para planificar vuestras actuaciones. Como os hemos dicho, esta subvención se publicó el día 7 de abril de este mismo año en el BOE y, por tanto, desde entonces las comunidades autónomas tienen un plazo máximo de 6 meses para publicar sus propias convocatorias, es decir, como máximo las comunidades podrían publicar sus convocatorias hasta el 7 de octubre de este mismo año. Una vez se publique la convocatoria autonómica, podemos ya hacer la solicitud y después de hacer la solicitud empezar nuestras actuaciones. No necesitamos que tengamos que tener la resolución para empezar las actuaciones, pero sí tenemos que empezar después de hacer la solicitud para que no se rompa el efecto incentivador que os comentábamos al principio. Si queremos esperar la resolución, pues tened en cuenta que desde que hacemos la solicitud, la comunidad autónoma tiene un máximo de 6 meses para resolver. Y una vez resuelven y nos notifican que nos han concedido la ayuda, nosotros tenemos un plazo máximo de 12 meses para ejecutar las actuaciones. En casos muy excepcionales, estos 12 meses podrían contar con una prórroga de 6 meses adicionales, por lo que tendríamos hasta 18 meses para ejecutar. Y por último, tened en cuenta también que una vez ya hemos llevado a cabo las actuaciones, tenemos un plazo de 3 meses para justificar la ayuda. Y por último, Miriam os va a contar un par de casos prácticos para que podáis ver de forma más fácil cómo funcionan estas ayudas. Gracias, Raquel. Bueno, pues el objetivo de la presentación de estos cuadros resumen es poder comprobar cuál es el impacto de estas ayudas a través de algunos ejemplos de proyectos llevados a cabo y presentados en programas anteriores con líneas de subvención con similitudes evidentes, como hemos comentado, el programa de rehabilitación energética de edificios existentes que se ejecutó durante el año 2021 o en anteriores programas como el PARE. Entonces, tenemos aquí dos cuadros que nos muestran las características principales de estos proyectos y cuál es el alcance que llega a proporcionar la subvención en cada uno de ellos.
Si nos fijamos en el lado izquierdo, vemos el ejemplo de un proyecto llevado a cabo sobre un edificio, en este caso de uso terciario, en la Comunidad de Madrid, y en el que se plantean actuaciones en tipología 2 y en tipología 3, aunque las más fuertes se plantean en tipología 2, como es la sustitución de todo el sistema de climatización del edificio, o la instalación de unidades de tratamiento de aire, de bombas de calor, de sistemas de recuperación de calor, y además paralelamente con la implantación de una monitorización con un sistema de BMS. Y además en tipología 3 con la sustitución de todas las luminarias del edificio por otra tecnología más eficiente, que en este caso fue LED. Entonces, con todas estas actuaciones se consigue alcanzar una letra C, que habiendo partido de una letra F nos da un salto de letra de 3 letras en la escala de emisiones, lo que supone añadir, como comentaba antes Ana, un porcentaje adicional a la ayuda base. Entonces, partiendo de una inversión total cercana a los 2,5 millones de euros, localizamos casi 2,2 millones de euros de costes elegibles para ser subvencionables, lo que supuso una solicitud de 740.000 euros, que ya es una cantidad elevada con una intensidad en el entorno del 30% del proyecto, que en este caso sí que estaba focalizado ya a la consecución del objetivo de la ayuda, puesto que casi todas las partidas eran actuaciones pues con un carácter marcado energético. Y luego, si nos vamos al ejemplo del cuadro de la derecha, podemos ver una muestra de un proyecto pues un poco en las dimensiones similares al anterior, en este caso de un inmueble de uso turístico situado en las Islas Canarias. Y lo que se plantea en este caso son actuaciones en la tipología 1, como es la instalación de aislamiento térmico en envolvente térmica, concretamente en la cubierta, y el cambio de todas las carpinterías exteriores del edificio. Y luego también añadiendo la tipología 2 con la instalación de placas solares térmicas para el apoyo al agua caliente sanitaria. Entonces, esta dualidad de intervención en tipología 1 y 2 hace que el proyecto consiga un porcentaje de ayuda adicional por actuación integrada, como hemos comentado, sumado a la ayuda base, y que además se complemente con un porcentaje adicional por haber alcanzado la letra B, ya que pasamos de una situación inicial de una letra D a una letra B. De esta forma, pues nos encontramos con una inversión global de 2.600.000 euros, de los cuales pues, se identifican como subvencionables cerca de los 2 millones de euros, una vez discriminando las partidas que no afectan a las tipologías que se consideran subvencionables. Y con la ayuda base y la ayuda adicional conseguida por cada tipología y teniendo en cuenta los límites aplicados por tipología de empresa, se llega a solicitar una ayuda de 790.000 euros. Es decir, que estamos teniendo de nuevo una intensidad muy interesante que se encuentra pues, por encima del 30% y que supone un gran revulsivo para acometer este tipo de proyectos. Entonces, una vez que hemos visto estos ejemplos y lo que puede suponer la ayuda de cara al planteamiento de inversiones futuras, vamos a pasar con mi compañera Paula a resolver algunas cuestiones que se plantean con cierta frecuencia en relación pues, a situaciones previas o propiamente de la obra y que afectan y cómo afecta la subvención estas situaciones. Perfecto, pues si os parece, Miriam, Ana, haremos una serie de preguntas para aclarar a nuestros oyentes pues, situaciones que ya se han planteado, ¿vale? Entonces, en primer lugar, Miriam, ¿puedo solicitar una ayuda si ya se han iniciado parte de las obras antes de la solicitud, pero estas no forman parte de los costes subvencionables? Pues aunque las actuaciones que hagan referencia a la parte subvencionable de la obra no se hayan iniciado, ya se habría roto el efecto incentivador una vez se ha empezado el proyecto que contiene esas partes de la obra que son subvencionables. Por ejemplo, un caso recurrente con el que nos encontramos es el de haber dado inicio a la parte de la obra que se refiere a actuaciones previas o demoliciones de obra y no haber iniciado ninguna otra partida puramente energética, como puede ser la instalación del aislamiento térmico. Pero, sin embargo, estas partidas o estos capítulos de obra sí que se encuentran formando parte del proyecto global y por tanto, el efecto incentivador se habría roto pues, en el momento en que se firma el contrato de obra con la constructora, en el momento en que se firma el acta de replanteo de inicio de obra o con cualquier otra acción que implique ya el compromiso firme de que esas intervenciones sí que se van a ejecutar.
Perfecto, Miriam, gracias. Ana, se rehabilitará energéticamente el edificio y además a su vez se aprovechará para aumentar una planta más sobrecubierta. ¿Puede ser subvencionable la parte que nos amplía? Pues en este caso la respuesta sería que no. Como comentó al principio Paula en la presentación, las restricciones de esta convocatoria implican que el edificio, aparte de ser construido anteriormente al 2007, no puede aplicar ni cambio de uso ni cambios en la volumetría o superficie de los inmuebles. Esto viene derivado de que al final esta convocatoria lo que busca es justificar unos ahorros energéticos para poder computar a los ahorros energéticos que tiene comprometidos España con respecto a Europa, y la única forma de verificar estos ahorros es que las situaciones sean realmente comparables antes y después de realizar los proyectos. Entonces, en este caso, teniendo en cuenta que para verificar estos ahorros y poder acceder a la subvención tenemos que verificar los ahorros con los certificados de eficiencia energética antes y después del proyecto, y que en estos certificados de eficiencia energética una parte primordial es indicar la volumetría de los inmuebles, pues en el supuesto de que esta volumetría cambiase, las situaciones no serían comparables y entonces no tienen manera de evaluar cómo se consiguen los ahorros, aunque se produzca una disminución de ahorro porque se incluyen instalaciones muy eficientes o cualquier tipo de actuación muy eficiente. Al no poder comparar efectivamente cuánto se ahorra, pues tienen limitada esta parte. Sabemos que esto en muchas ocasiones puede suponer un problema porque pues la mayoría de las ocasiones, y si la legislación lo permite, pues cuando aprovechas a hacer una obra y pides las licencias pertinentes, en algunos casos te pueden permitir estos pequeños aumentos, pero esto no tiene nada que ver con los requisitos de la convocatoria y habría que tenerlo en cuenta para poder preparar la solicitud correctamente. Muy bien, ¿y si se cometiera una redistribución aunque no se aumentase esta superficie? Pues en este caso depende un poco del alcance del proyecto. Al final va en línea con lo anterior. Se busca comparar situaciones similares para verificar los ahorros, y si esta redistribución interna no supone un cambio sustancial en el uso de las instancias o la inclusión de instalaciones nuevas que al final vayan a consumir más, pues se podrá justificar este pequeño cambio de distribución. En el caso de que de esa redistribución interna, por ejemplo, pasemos a tener una sala súper amplia que antes no tenía ningún tipo de uso y ahora va a ser un restaurante o una sala de convenciones, por ejemplo, pues esto ya sí que puede traer problemas a la hora de presentar la solicitud y tener un riesgo la solicitud de la ayuda. Vale, entonces es que hay que evaluarlo, ¿no? Directamente. Perfecto. Sí. Siguiente pregunta para Miriam. En un complejo hotelero existen 2 edificios aislados que se rehabilitarán energéticamente por completo y además se construirá uno nuevo dentro de la parcela para dar más capacidad al complejo. ¿Puedo presentar este proyecto a las ayudas? Bueno, pues esto sí que lo has comentado tú antes, Paula. En este caso, pues existe la opción de aplicar estas ayudas siempre y cuando la construcción del edificio de nueva planta quede fuera del proyecto. Las nuevas construcciones no son subvencionables, por lo que el proyecto presentado a la solicitud tendría que ser un proyecto específico que contuviese únicamente las actuaciones de los 2 edificios ya construidos que se pretenden rehabilitar energéticamente y que dejase fuera la construcción. Perfecto, gracias. Ana, se plantea la sustitución de 2 enfriadoras por otras más eficientes y que dan servicio únicamente a unas zonas concretas del edificio hotelero. ¿Estos costes son subvencionables? Pues por tipología de actuación sí que serían subvencionables porque estamos sustituyendo 2 enfriadoras antiguas y poco eficientes por unas nuevas que damos por hecho que tendrán unos rendimientos bastante buenos, pero sí que es cierto que las exigencias de ahorro de la convocatoria son altas. Es lógico pensar que 2 enfriadoras que además no dan servicio a todo el edificio sino a una parte del mismo, no van a conseguir por sí solas ese cambio de enfriadoras, el ahorro del 30% de energía primaria no renovable.
Por lo tanto, aquí habría que irse a proyectos pues, más globales que impliquen pues, una gran sustitución de todos los sistemas de climatización o que combinen varias actuaciones, porque al final conseguir un 30% de ahorro no es fácil y es lo primero que hay que cumplir. Así que, bueno, pues en este caso tendríamos que evaluar solo los proyectos que sean importantes, que no supongan pequeños cambios, un cambio pequeño de iluminación o una mejora de una enfriadora o de una parte del sistema de climatización, sino proyectos importantes de rehabilitación. De gran envergadura, muy bien. Miriam, se actuará sobre toda la fachada sur de un hotel para colocar un entramado que produzca sombra en los huecos y reduzca el consumo de climatización. ¿Se subvencionan estas actuaciones por sí solas? Bueno, pues nuevamente es una pregunta que va en la línea de lo que acaba de comentar justo Ana. La implantación de sistemas de control solar son actuaciones completamente subvencionables, pero de nuevo nos encontramos en el caso de que si con estas actuaciones no se llega a reducir el 30% del consumo como es requisito en la convocatoria, y a dar el salto de letra, pues tendremos que combinar estas actuaciones con otras que nos ayuden a llegar a esos requisitos mínimos. Pero por sí mismas estas actuaciones sí que son subvencionables porque ayudan a reducir el consumo. Perfecto, gracias. Pues Ana. ¿Se pueden iniciar las obras antes de conocer la resolución de la ayuda solicitada? Pues en este caso, como ha comentado mi compañera Raquel en el cronograma de hitos, sí que se puede iniciar la obra antes de conocer la resolución, siempre y cuando se haya hecho la solicitud antes. Hay que tener en cuenta que este inicio de obras se deberá justificar al final, tanto como con la formalización de contratos, con el acta de inicio de obra o con el lanzamiento de pedidos. Es decir, antes de la solicitud de la ayuda, lo único que podemos tener son presupuestos, aceptados o no, y bueno, pues redacción de proyecto, costes asociados a la preparación previa de la solicitud. Pero si en el momento de que haya algún documento, pedido, factura, contrato o acta de obra que sea anterior a la solicitud de la ayuda, esto supondrá un problema al final de la vida del proyecto y una denegación de la ayuda aunque te la hayan concedido. Con lo cual, podemos empezar las obras antes de conocer la resolución, obviamente pues con el riesgo que conlleva esperar a esa resolución por si no es favorable al final, pero sí que se pueden llevar a cabo. Perfecto, o sea, tengamos en cuenta la solicitud, ¿no? Miriam, si durante la ejecución de obra el importe de la parte subvencionable se ve modificado por diferentes factores y se produce un incremento, ¿subvencionarán el coste final o únicamente lo solicitado? Pues en este caso solo se subvenciona como máximo el importe de ayuda solicitado o subsanado posteriormente. Nunca un importe superior. El importe de ayuda sí que puede sufrir modificaciones a la baja durante la fase de subsanación y la fase de justificación, pero el total concedido nunca será superior al solicitado, aunque el coste de la obra sí que se incremente. Perfecto, pues nada, hasta aquí nuestra presentación. Si os parece, nada, animaros a que preguntéis cualquier duda que pueda surgir. No sé si ya se ha planteado alguna duda. Sí, efectivamente. Muchas gracias a todas bueno, por todos los puntos planteados y creo que se ha arrojado bastante luz de lo que serían estas órdenes de base. Mientras que estabais comentando todos estos puntos, nos han entrado algunas cuestiones. No sé si nos dará tiempo a todas, pero os voy lanzando algunas, ¿vale? Y respondáis quien creáis que sea más conveniente. Primera, Javier, si por ejemplo por las actuaciones me corresponde un 45%, pero soy una empresa grande, solo me darían el 30%, ¿verdad? Entiendo que quieren aclarar un poco esos límites que comentabas antes, Ana.
Sí, pues en este caso, Javier, efectivamente, hay que tener en cuenta, por un lado, lo que es nuestro proyecto y la intensidad que le corresponde a nuestro proyecto según bases. Y luego habría que irse al límite que nos corresponda por tipología de empresa y ubicación. En este caso, si eres una gran empresa, sí que estarías limitado al 30%, pero, por ejemplo, si el edificio estuviera ubicado en Canarias, le aplicaría ese aumento que hemos comentado del 15%. Con lo cual, en este caso sí que podríamos llegar a ese 15% si la ubicación es Canarias. Depende un poco depende de la tipología de empresa y la ubicación del inmueble. Hay que tener en cuenta ambas cosas. Perfecto, gracias Ana. Lanzamos otra. Hablabais de plazos de solicitud y plazos para las comunidades autónomas. ¿Existe una estimación para el periodo de cobro de esas ayudas desde que se confirmen? ¿O cuánto tiempo puede pasar hasta el cobro efectivo de la ayuda por vuestra experiencia? Vale. ¿Respondo yo si queréis? Vale. Tú misma, Genial. Ana. Gracias. Vale, sí, al final lo que indican las convocatorias es que la comunidad autónoma a día de hoy pues tiene 6 meses para publicar la convocatoria y a partir de ahí se podrá solicitar la ayuda. Luego tendríamos el periodo de resolución, que serían de 6 hasta 6 meses más. Es esperable que la comunidad autónoma lo pudiera resolver antes. Por nuestra experiencia, pues ya hemos visto que estas convocatorias de ayuda son bastante complicadas al tener tantas tipologías de actuación y al entrar en juego los certificados de eficiencia energética que tienen que mostrar la realidad del edificio y nosotros cuando solicitamos una ayuda tenemos que justificar todo lo que hayamos introducido en el certificado de eficiencia energética tiene que ser correcto, pues por estos motivos las comunidades autónomas en anteriores programas ya han sufrido retrasos en los plazos de resolución. Entonces, pues siempre pueden pasar estos retrasos. La comunidad autónoma tendría 6 meses para resolver. A partir de ahí tendríamos 12 meses para ejecutar. En el caso de que hayamos ejecutado antes y hayamos terminado antes, no hay problema. Se justifica y una vez esté todo justificado, se cobra la ayuda. Con lo cual, pues si no fuéramos a máximos, podríamos estar hablando de que tardaríamos en cobrar la ayuda una media de año y medio, 2 años, ¿vale? Sí que es cierto que, como ha comentado Raquel, depende de la comunidad autónoma que permitan hacer una solicitud de un anticipo previa deposición de garantías. Entonces, bueno, pues habrá que ver cada comunidad autónoma lo que permite en sus convocatorias. Genial, muchas gracias, Ana. Os lanzo alguna que otra también relacionada con la solicitud de la ayuda. ¿Es necesario presentar proyecto o con memoria es suficiente? Si depende de la potencia, ¿cuál es el umbral? Son quizá cuestiones más técnicas. No sé, Ana, si tú puedes contestarla. En este caso, Miriam, no sé si por la Miriam. experiencia que hemos tenido, sí. A ver, no es necesario, es necesario que vaya en línea con el proyecto. Es decir, si para ese proyecto es necesario desarrollar un proyecto técnico para realizar esas actuaciones, pues sí que habrá que presentar un proyecto técnico. Si son actuaciones que no requieren proyecto técnico para pedir la licencia, por ejemplo, y se realiza mediante memoria, pues con la memoria sería suficiente. Es decir, tiene que ir en línea con la relevancia de las actuaciones y no va en función de ninguna potencia. Va en función de la relevancia de las actuaciones. Tened en cuenta que son actuaciones que pueden referirse a tipología 1, es decir, envolvente térmica, a tipología 2, que sí que son instalaciones térmicas, o a tipología 3, que son pues instalaciones de iluminación. Perfecto, muchas gracias, Miriam. Os sigo lanzando porque nos siguen entrando. Parece que hemos causado bastantes cuestiones. Guillermo nos lanza. En Baleares, con la nueva ley turística, se permiten aumentos de volumetría de hasta el 15%. ¿Se permitirá cierta flexibilidad en estas comunidades que permiten aumentos de volumetría en sus leyes turísticas? Quizás algo con un tanto de incertidumbre. Aquí, sí, en este caso o sea, va en línea con lo que hemos comentado antes con las restricciones. Al final, por muchas veces y pasan muchas ayudas, parece que la legislación que aplica pues, a ciertas tipologías de proyectos o
otro tipo de trámites administrativos va por un lado y las ayudas van por otro. En este caso, efectivamente, no, la convocatoria, las bases reguladoras, que es en lo que se basa cualquier ayuda y que los requisitos recogidos en las bases reguladoras se tienen que cumplir sí o sí, limita cualquier tipo de cambio en la volumetría. Con lo cual, pues, por mucho que una comunidad autónoma en su legislación propia haya permitido esta flexibilización, al ser unas bases reguladoras del Ministerio y que las comunidades autónomas simplemente son gestores de esas ayudas y de publicación de las convocatorias, se tienen que regir según las bases y esto lamentablemente no lo van a permitir. De acuerdo, Ana. Nos lanzan otra, Ismael, más relacionada con instalaciones. Para un proyecto de cambio de producción de ACS por aerotermia, si la potencia del transformador no es suficiente y es necesario su cambio, este transformador podría estar dentro del proyecto subvencionable. No sé si aquí, Miriam, puedes darnos un poquito de... A ver, todas las actuaciones que sean necesarias para realizar o para reducir el consumo de energía son subvencionables. Es decir, aunque nosotros, por ejemplo, en este caso, el objeto sea, bueno, en este caso era cambiar por aerotermia, pero no tenemos suficiente potencia y tenemos que cambiar el transformador, podría justificarse como una actuación necesaria para llegar a la reducción del consumo necesario para optar a estas ayudas. Por tanto, podría ser subvencionable. Es decir, por ejemplo, si nosotros vamos a poner una instalación por suelo radiante y tenemos que levantar el pavimento para poner nuestras tuberías y volver a instalar sobre estas el pavimento de nuevo, todas esas actuaciones previas y posteriores que necesitamos para realizar esta actuación, que si es subvencionable, también serían subvencionables adicionalmente. Vale, perfecto, muy bien. Tenemos otra por aquí, comenta Paul, si la empresa propietaria es catalana con domicilio fiscal y tiene el edificio en Canarias, ¿la ayuda se pide en Canarias o en Cataluña? En este caso, donde se tiene que solicitar la ayuda es donde está ubicado el inmueble. Es decir, aquí lo que se pide en cuanto a beneficiarios es que sean empresas o personas físicas jurídicas que estén radicadas en España. Esto, pues, con tener el domicilio fiscal en Cataluña no habría ningún problema, pero el edificio está ubicado en Canarias, por lo tanto hay que solicitar la ayuda en Canarias. Vale, muy bien, este punto bastante aclarado. Pues seguimos teniendo, si queréis os sigo lanzando. Una relacionada con temas de gastos. ¿Es subvencionable la instalación de sistemas de placas fotovoltaicas para autoconsumo? La dividen Pues en dos partes. Sí, adelante, Ana. Pues en este caso, sí que la instalación de placas fotovoltaicas para autoconsumo conlleva una reducción del consumo energético, es obvio, pero esta convocatoria está enfocada a la reducción un poco de la demanda térmica, de las necesidades de habitabilidad de los inmuebles. Entonces, entre las tres tipologías de actuación que hemos comentado, no se recoge la instalación de placas fotovoltaicas, por lo tanto, no van a ser subvencionables por esta convocatoria y además no podrán contribuir al ahorro que queremos justificar. Es decir, si vamos a cambiar una pequeña instalación de climatización, pero ponemos placas fotovoltaicas para decir que consumimos menos electricidad, tampoco valdría. Los ahorros se tienen que conseguir solo con las actuaciones subvencionables. Esta diferenciación seguramente venga derivada de que actualmente, pues, hay una convocatoria de ayudas bastante importante relacionada únicamente con el autoconsumo fotovoltaico, que simplemente se centra en financiar parte de la instalación fotovoltaica. Con lo cual, pues, en este caso habría que separar los dos proyectos y llevar, pues, uno a una convocatoria y a otro a la otra.
Ana, sobre esta misma también hacen una pequeña aclaración. También comentaban, ¿y se puede solicitar la ayuda en un edificio que ya dispone de calificación energética A? Bueno, sí, Miriam. sí que se puede solicitar la ayuda en este caso, aunque el edificio tenga calificación A, siempre y cuando se cumplan el resto de requisitos, es decir, la reducción del consumo de energía primaria. Otra cuestión ya será la dificultad que conlleve esta reducción, pero no existe limitación para que un edificio que ya tiene calificación A pueda presentarse a la solicitud de ayuda. Muy bien, pues ya lanzamos la última cuestión porque, bueno, vamos en tiempos. Todo lo que sea adicional, pues estamos disponibles cuando queráis para seguir resolviendo cuestiones. Si realizo actuaciones subvencionables y me lo acaban subvencionando, ¿sabéis decirme si después de realizar esas mejoras puedo realizar un aumento de volumen del establecimiento? Continúo, perdona. ¿O cuánto tiempo ha de pasar para poder realizar este aumento de volumen? No sé si aquí, Miriam. Sí, esto lo comentábamos. Durante la ejecución de las obras y hasta la finalización de las mismas, el edificio tiene que ser igual o comparable en su estado inicial energéticamente y en su estado final. Entonces, si nuestra pretensión es hacer un aumento de volumetría, sí o sí tendría que ser posteriormente a nosotros haber justificado esos ahorros de energía. Es decir, posteriormente de haber finalizado la obra y justificado la ayuda. Perfecto, pues aclarado, Miriam. Pues muchísimas gracias. Hasta aquí paramos las cuestiones. Esperamos que os haya sido de gran utilidad, os haya arrojado luz sobre, bueno, esas primeras preguntas o dudas que pueden estar relacionadas con vuestros futuros proyectos de rehabilitación. Y sin más, animaros a que nos consultéis, a que nos trasladéis estas otras cuestiones más a nivel más particular, más personalizado. Estamos disponibles para realizar cualquier tipo de diagnóstico técnico y muchísimas gracias a todos. Gracias a todo el equipo de FI Group y hasta otro día. Muchas Gracias, gracias. hasta luego. Hasta luego. Gracias.